Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta sexta clase del curso Copywriting desde cero en boluda.com. Hoy pretendo hacer una clase ligerita cuyo fin es daros 4 plantillas, 4 fórmulas a través de las cuales vais a poder organizar y estructurar el contenido de vuestros textos para aseguraros un objetivo fundamental. Este objetivo es captar la atención y mantener el interés del lector. Para ello he elegido 4 técnicas probadas, efectivas y poderosas. Es decir, 4 técnicas que funcionan muy bien y que pertenecen al mundo de la publicidad, del marketing, del periodismo e incluso, la última, de la filosofía del lenguaje, que es mi pequeña aportación personal a esta clase, ¿de acuerdo? La frase que he elegido para empezar la clase es de Louisa May Alcott, que no es ni una publicista, ni una copywriter, ni nada de eso. Es la autora del libro Mujercitas. Pero sin embargo, esta frase resume para mí exactamente lo que tenemos que conseguir al escribir un texto. Es un buen libro aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Estas cosas son las que tú tienes que conseguir a través de tus textos. Cambia la palabra libro por texto y ya lo tienes. Primero tienes que conseguir que se abra. Es obvio, es fundamental. Y que se abra con expectación. Es decir, para lograr que se abra, tienes que generar esa expectación previa. Y tienes que conseguir que cuando la persona que ha llegado ahí acabe el texto, cierre el texto o la página de producto o la página de ventas o lo que sea, se haya llevado algo, que se vaya con provecho, que haya obtenido o un producto que le va a ayudar a solucionar un problema que tiene o un contenido que le va a hacer la vida más fácil o más agradable o lo que sea. El problema que tenemos con la comunicación escrita, es decir, cuando nos ponemos a escribir un texto, es que a diferencia de cuando estamos hablando con alguien, no le vemos, no le oímos, no hay respuesta por la otra parte, así que no podemos evaluar si la otra persona se está aburriendo, si no le interesa lo que le decimos, si estamos haciendo demasiado hincapié precisamente en lo que a él menos le ayuda. Entonces, vamos a tener que asumir que no podemos saber cuáles van a ser las reacciones de la otra persona, pero estas 4 plantillas que te voy a ofrecer hoy te van a ayudar a escribir los textos, garantizando en la medida de lo posible que la persona que los está leyendo no se va a aburrir y que esos textos le van a ir enganchando poquito a poco y que va a llegar al final con más probabilidades a ejecutar esa acción que tú quieres que ejecute, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por la primera técnica. La fórmula IDA quizá te suena, porque es una de las más utilizadas, una de las más míticas, por decirlo así, y una de las más antiguas. Es una técnica que pertenece al mundo de la publicidad, pero aplicada al copywriting se traduce en redacción orientada a la persuasión. Las 4 letras que forman la palabra IDA, obviamente lo que nos están describiendo son los 4 objetivos que tenemos que conseguir del lector, las 4 cosas que tenemos que estimular, que son la atención, que es clave para que todo lo demás funcione. Si no eres capaz de llamar su atención para que lea tu texto, da igual lo bueno que sea el texto, obviamente. El interés, que es conseguir, una vez que ya has llamado su atención, conseguir que se interese por lo que le vas a contar o por lo que le quieres vender y que continúe leyendo. Y para hacer esto vamos a meter el dedo en la llaga y vamos a ir introduciendo la solución. Después nos interesa despertar el deseo, es decir, una vez que la persona ya está interesada en el producto o en la información, tenemos que hacerle desear tener ese producto, tenemos que hacer que quiera tenerlo. Y esto se consigue hablándole de los beneficios, como ya habíamos dicho en la clase anterior, en la número 5. Y para ello vamos a atacar al pazos, es decir, la parte del deseo, la parte en la que abordamos el deseo, es la más emocional de todo el texto. Y por último viene la A de acción, que es pedirle que actúe ya. La llamada a la acción ya la conocemos porque ya la hemos visto en las otras clases y de hecho la vemos todos los días en cada una de las páginas web en las que entramos. Y si no vemos una llamada a la acción, hay que ponerse en contacto con la persona propietaria de esa página y decirle, oye, aquí te falta una llamada a la acción. Vamos a verla desglosada, vamos a verla poquito a poco para ver cómo funciona, para ver de una forma práctica cómo puedes aplicarla. Para empezar llamando la atención, lo que necesitamos es un buen título. Entonces, no me voy a extender mucho en esta parte
porque vamos a dedicar una clase entera a aprender a escribir buenos títulos, cuáles son las fórmulas para escribir títulos que funcionen y que realmente llamen la atención del lector. Pero bueno, yo he elegido uno que, teniendo en cuenta quién eres tú, que eres mi cliente ideal y que eres una persona que quiere escribir los textos de su web pero no sabes cómo hacerlo, pues entonces he elegido un título que ataque directamente tu problema, ¿no? O que vaya directamente a un deseo que tú tienes. Multiplica tus ventas con la fórmula mágica del copywriting. Tienes que conseguir que sea un título en el que quede claro de qué trata el artículo, en el que no hagas promesas que después no vas a cumplir y que sea evocador, ¿no? O sea, yo nada más empezar te digo que tienes la opción de multiplicar tus ventas y después te ofrezco una solución. Entonces, lo más probable es que si tú estás interesado en multiplicar tus ventas, vayas a entrar en este artículo para ver cuál es esa fórmula mágica, que aunque todos sabemos que no existen fórmulas mágicas, queremos creer en ellas siempre. Queremos creer que hay algo que es fácil y rápido y súper eficaz y que nos va a ayudar a transformar nuestro negocio en un éxito total. Para captar el interés, acuérdate que hemos dicho que lo que tienes que hacer es meter el dedo en la llaga un poquito. Así que vamos a empezar metiendo el dedo en la llaga con problemas, ¿no? Vamos a explicitar el problema que tiene el cliente. ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio online? ¿No sabes cómo estructurar tus contenidos para seducir a tus lectores? Y ahora que tenemos el dedito ahí metido, podemos introducir la solución. El copywriting es una poderosa herramienta que te ayudará a solucionar este problema, bla, bla, bla. Y aquí seguiríamos un poquito explicando cuál es el beneficio, ¿no? Cuáles son el beneficio que van a obtener de utilizar esta herramienta. La parte del deseo. En la parte del deseo funciona muy bien que evoques al lector o al cliente el paso de su situación indeseada, que ya sabes cuál es en función del producto que ofreces, a la situación deseada, que ya sabes cuál es porque conoces a tu cliente como la palma de tu mano. Entonces, vamos a abordar el deseo haciéndole imaginar una situación en la que va a querer verse. Imagina que cada texto de tu web fuera como un pequeño vendedor que trabajase por ti 24 horas al día, 365 días al año. Y ahora ya le hablamos sin rodeos de los beneficios de nuestro producto y de cómo ese producto puede llevarle a la situación que le acabamos de describir. El curso Copywriting desde cero te ayudará a escribir textos irresistibles, etcétera. ¿De acuerdo? Que, pues eso, que vendan por ti, aunque tú estés de vacaciones tumbado en una idílica playa del Caribe, por ejemplo. Y por último, la acción. La llamada a la acción ya te la conoces, pero la llamada a la acción, acuérdate que tiene que ser concreta y que tiene que ser muy específica. En esta llamada a la acción, aquí forma parte del texto, pero en tu web iría en una ventanita, ¿no? En la que el cliente se podría suscribir, podría comprar o bueno, lo que sea, la acción que sea que tú quieres que realice. La llamada a la acción sería algo así como: suscríbete ya a boluda.com y por solo 10 euros al mes haz que tu negocio despegue por fin. Aquí yo te estoy diciendo muy concretamente qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cuánto te va a costar y qué vas a conseguir. ¿Entiendes? En solo una frase tengo que conseguir convencerte de que realmente si haces esto ahora va a haber un beneficio que vas a experimentar a la mayor brevedad, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que a la táctica, a la fórmula AIDA, le añade una letra más, AIDCA. Esta C es una C de confianza, de credibilidad, de convicción, de compromiso. Lo puedes encontrar representado en muchas palabras diferentes, pero que vienen a significar lo mismo. Se trata de que entre el deseo y la acción, el lector ya está predispuesto a realizar esa acción porque ya desea ese producto, pero no sabe si tú eres de fiar, no sabe si está en el sitio apropiado. Entonces, entre el deseo y la acción es una muy buena forma de reforzar y de asegurar de que vas a conseguir la conversión, ofrecer garantías, por ejemplo. Pues decir que si no estás contento, pues que te puedes dar de baja en cualquier momento, o que o que te devuelvo el coste del producto, o bueno, pues eso, ofrecer garantías. También puedes recurrir a tu ethos. Yo en este caso te podría decir
que este curso, que está en la web de boluda.com, que es uno de los referentes del marketing online en castellano y que ya ha ayudado o va a ayudar a muchísimas personas a conseguir que su negocio tenga éxito. Puedes recurrir al ethos, ya sea un ethos apoyado en otra persona o un ethos apoyado en las cosas que tú ya has hecho, ¿de acuerdo? En los triunfos que ya has conseguido. Pues eso, ya he ayudado, ya hay más de 100 personas o de 10 personas o de 50 personas satisfechas con este producto. Utiliza los testimoniales. En este punto puedes introducir algún testimonio de persona que haya probado tu producto y que esté muy contenta con él, ¿de acuerdo? Se trata de generar esa confianza para que el lector que desea el producto, pero tiene miedo de realizar la acción, para que se sienta seguro. Vale, pasamos a la siguiente fórmula, la fórmula for you en inglés o 4U en castellano, que es un poco menos, bueno, menos musical, pero es lo que tenemos. Esta fórmula se aplica sobre todo en los titulares y en las llamadas a la acción, pero también sirve para hacer textos largos. Lo que pasa es que tenemos que orientarla un poquito de otra manera, enfocarla de otra manera. La primera U, porque como te imaginarás de lo que se trata esta fórmula, es de que tenemos 4 U's. Pues bien, la primera U es la U de urgencia, de urgente. Es la menos importante, ojo, porque la urgencia puedes generarla o no puedes generarla. Quiero decir que es una elección tuya, ¿de acuerdo? La urgencia te va a ayudar siempre a cerrar la venta, pero puede ser que no quieras emplearla o que te parezca una táctica demasiado agresiva o bueno, pues lo que sea. A lo que voy es que de las 4 que te voy a contar es la menos importante, pero ayuda mucho. Y la urgencia se trata pues, de representar ese problema que quieres solucionar, pero que tienes que solucionar ya. Es decir, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que los textos de tu web sean un desastre? ¿Cuánto tiempo más vas a estar perdiendo dinero con tu web? ¿De acuerdo? Yo lo que quiero es que tú entiendas que eso es urgente, que tienes que abordar ese problema ya. O cosas tan sencillas como hacer una oferta limitada. De esto también hablábamos en la clase anterior. Pues eso, solo si lo compras ahora o solo tenemos tantas unidades o solo hay tantas plazas. Estos son el tipo de cosas que nos proporcionan la urgencia. La segunda U es la U de único. Es decir, tienes que diferenciarte de los productos y contenidos similares. Ya sabes que hay un montón de gente que ofrece lo que tú ofreces, pero hemos estado hablando de un montón de cosas que te diferencian. Te diferencia cómo hablas de tu producto, es decir, conocer los beneficios y hablar de esos beneficios desde la comprensión de los deseos que tiene el comprador. Te diferencias con tu estilo, es decir, te diferencias porque en tu ficha de producto, en vez de ser una descripción genérica, es una descripción súper elaborada que te has currado tú desde tu sentido del humor o desde lo que quieras. Entonces, la tercera U es la de útil, la de utilidad. Es decir, tenemos que dejarle claro al lector o al cliente que ese producto es útil para él. Esto no basta con que tú lo sepas, es decir, no basta con que tú desde tu estudio del cliente y del producto hayas determinado que ese producto soluciona un problema que el cliente tiene. Se lo tienes que hacer explícito, tienes que hacer que lo vea, ¿de acuerdo? Que sea evidente. Y por último tenemos la U de ultra específico. Esto quiere decir que en la fórmula for you de lo que se trata es de que vayas directo al grano, sin enrollarte, ¿de acuerdo? Que no te empieces a ir por las ramas, que no metas muchísima información adicional. Esta fórmula está especialmente orientada a titulares y a llamada a la acción, por eso, porque implica cierto grado de brevedad, aunque ya te digo que puedes aplicarlo al copy largo, ¿de acuerdo? Pero funciona perfectamente en lo que se llama copy corto. Por ejemplo, una frase que puede ser un buen titular o una buena llamada a la acción utilizando la fórmula for you sería esta. Cumple tu sueño de ver auroras boreales por 300 euros, solo 5 plazas. Me la he inventado, así que no sé realmente cuánto cuesta ir a hacerte una expedición a Noruega para ver una aurora boreal, pero bueno, es para que lo entiendas, ¿de acuerdo? Fíjate que aquí tenemos las 4 U's, en esta frase las tenemos representadas. ¿Dónde está la urgencia? Pues en esas 5 plazas, ¿de acuerdo? Si no eres uno de los que coge esas 5 plazas por 300 euros, pues vas a tener que pagar
el doble, el triple o no lo sé, eso depende de la oferta. La unicidad, ¿dónde está esa unicidad? ¿Dónde está lo que nos diferencia de los productos y de los contenidos similares? Pues esta puede estar, por una parte, en el precio, ¿no? En que es un precio diferente al que seguramente ofrezcan muchas compañías, o en la forma en que se lo planteamos, ¿no? Se lo estamos planteando en términos de cumplir un sueño. Útil, pues claro, esto es útil si el lector pues es una persona a la que le gusta mucho viajar y está siempre a la caza de viajes baratos y emocionantes, ¿no? Pero bueno, en la frase está totalmente claro lo que va a conseguir si coge la oferta. Y por último, ultra específico, pues ya ves que es una frase muy cortita. No nos hemos enrollado nada, no nos hemos ido por las ramas, nos hemos limitado a decir esto, por tanto, y tantas plazas. ¿De acuerdo? Muy fácil, muy sencillo, muy visual. Seguimos. La pirámide invertida. Bueno, esta tercera técnica es una técnica que se utiliza en periodismo. Y podemos resumirla en que copywriter prevenido vale por 2. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues cuando una persona entra en tu página web, lo más probable es que la mayoría se vayan antes de haber leído el artículo hasta el final, o que pierdan el interés antes de acabar de leer el artículo. Entonces, de lo que se trata la pirámide invertida es de poner lo más importante al principio e ir disminuyendo en la importancia de la información. Es decir, organizar o estructurar la información según la importancia que tiene. Fíjate que normalmente lo que se hace en un texto de estas características, bueno, no de estas características, como solemos escribir normalmente, es pues haciendo una introducción, después metemos una idea, luego damos argumentos en favor de esa idea, luego al final explicamos la conclusión, pero aquí hay que darle la vuelta a esto, ¿de acuerdo? La conclusión iría lo primero, ¿de acuerdo? Y al final sería cuando podrías hablar de esas cuestiones de contexto que en otras circunstancias meterías al principio. Entonces, esta representación gráfica que he encontrado es bastante fea, pero, pero, pero bueno, lo resume muy bien, ¿no? Hola, perdón la interrupción, ¿eh? Aquí Alex, el profesor de diseño de boluda.com, que creo que Ana se merece un gráfico mejor que este, ¿no? Así que vamos a hacer un gráfico a medida para la identidad gráfica de boluda.com y para esta clase fantástica de copywriting. A ver, así, mucho mejor. Pues nada, oye, que no os molesto, ¿eh? El gráfico este está hecho en Illustrator. Si queréis un curso de Illustrator, ya sabéis, formulario de soporte de boluda.com y será un placer. Nada, os dejo con la fantástica clase. Adiós. Al principio va la información esencial, información que el lector debe tener para que la comunicación sea exitosa. Es decir, el mensaje clave, quién, cómo, cuándo, bueno, responde a las preguntas clave de la información que tú quieres transmitir. Después, en el segundo lugar de la pirámide, iría la información adicional. Información que puede ser útil si el lector la lee, pero que no es esencial. Y en el último lugar iría la información menos importante, que es la que, bueno, estaría bien si la lee, pero si no la lee, pues no pasa nada. Y esto se basa pues eso, en la premisa de que el lector va a tener te va a dedicar 2 segundos o 10 segundos y le tienes que lanzar el gancho en cuanto entra. Vamos a ver un poquito traducido en el texto, ¿no? ¿Cómo nos llevamos esta pirámide invertida a un texto? Bueno, pues se trata de, al principio del post, escribir como un pequeño post. Es decir, al principio tienes que hacer un mega resumen de lo que le vas a contar para que ya sepa lo que se va a encontrar y si le interesa ampliar esa información, pueda seguir leyendo. Pero si no le interesa ampliar esa información, que tú ya se la hayas soltado, ¿de acuerdo? Como ya te he dicho, se trata de invertir el modo convencional en el que tú contarías las cosas. Es decir, olvídate de la forma en la que aprendiste a redactar en el colegio, ¿de acuerdo? O en la universidad, o para tus trabajos, o etcétera, etcétera, porque eso ya no nos sirve. En Internet ya sabes que las cosas funcionan diferente y que la jerarquía de la información hay que invertirla porque el tiempo es lo más valioso que hay.
Entonces, como vas a poner lo más importante al principio, también es muy recomendable que introduzcas una llamada a la acción al principio. Es decir, en cuanto tú haces ese mini resumen, ¿no? de lo que se va a encontrar, de exactamente cuáles son las ideas fuerza, o sea, los mejores beneficios de ese producto o qué problemas le va a ayudar a resolver ese texto si lo lee entero, pues entonces ahí dejas una llamada a la acción. La llamada a la acción que ibas a hacer al final y que de hecho debes hacer al final igualmente, pues se la anticipas ahí, ¿de acuerdo? Así que le dejas una al principio y luego le pones la del final, como hacemos siempre. La pirámide invertida no es aplicable a todos los textos. A ver, cuando en un texto hablamos solo de una idea o de un producto, podemos hacer esto, es decir, podemos hacer un resumen de esa única idea y después ya podemos ir ampliándola. Pero tú imagínate que haces un post de estos que son de lista, ¿no? 10 ideas o 10 productos o 10 cosas. Entonces, no puedes hacer un mini resumen de cada una de esas ideas o de cada uno de esos productos al principio. Entonces, por ejemplo, en este tipo de post sería más difícil de aplicar la estructura de la pirámide invertida. Pero si solo vas a hablar sobre un determinado producto o solo vas a exponer una idea concreta, pues deberías hacerlo así. Así, ¿qué es lo que nosotros ganamos? Pues que como no hace falta leer el post completo para quedarse con lo importante, aunque esa persona pierda el interés a mitad del post, tú ya le has lanzado la caña, ¿de acuerdo? Tú ya le has dicho lo que le querías decir y además le has dejado una llamada a la acción para que si le interesaba, pues hiciera lo que tú quieres que haga. Y bueno, para la última técnica, vamos a hablar un poco del principio cooperativo. El principio cooperativo se supone, se basa en que cuando tú hablas con otra persona o cuando tú te comunicas con otra persona, lo que quieres es que te entienda. Y parece que es muy obvio, pero no es tan obvio, porque piensa que muchas veces cuando nos ponemos a hablar, lo que queremos es explicarnos. O sea, queremos decir lo que nosotros pensamos, queremos descargarnos, pero no estamos pensando en que la otra persona nos entienda, es decir, no estamos priorizando que la otra persona entienda y asimile lo que le decimos, sino nosotros soltar todo lo que llevamos dentro, ¿no? Entonces, el principio cooperativo se trata en dar prioridad a esta idea de que nos entiendan, de ponérselo fácil a la persona que nos está escuchando. Y aquí es donde vamos a hablar de Paul Grice, que es un filósofo del lenguaje que enunció 4 máximas que él aplicaba a la conversación, pero que son totalmente aplicables y muy útiles de aplicar a los textos. Estas 4 máximas son, en primer lugar, la máxima de cualidad. No mientas, no afirmes cosas de las que no tengas pruebas. Lo de la honestidad, ya sabes que yo lo llevo a rajatabla. No se trata solo de que no digas mentiras, sino de que no afirmes cosas de las que no tengas pruebas. A veces, para apoyar nuestras tesis, para apoyar nuestras ideas, echamos mano de cosas que hemos oído o que hemos leído en alguna parte, pero que no sabemos si son ciertas. Esto lo hacemos continuamente, porque además en una sociedad tan intoxicada de información como la que tenemos, tú te puedes encontrar con todo tipo de mentiras y todo tipo de verdades en la web. Es decir, tú puedes leer de todo y que muchas de esas cosas no tengan ningún tipo de base real. Entonces, no me vale que haya un artículo que yo leí una vez, que me acuerdo que decían algo así. No, tú tienes que estar convencido de que todo lo que dices es cierto. ¿De acuerdo? Porque si no, ya sabes lo que pasa con la confianza, que en el momento en que perdemos la confianza ya no la recuperamos. La segunda máxima es la máxima de cantidad. Es decir, no te quedes corto, pero no te alargues demasiado. De lo que se trata aquí es de hacer nuestro texto tan largo como sea necesario o tan corto como sea necesario, depende de cómo lo quieras ver. Pero de no quedarte muy corto para no quitarle al cliente o al lector información que sí que le sería útil o sí que le sería relevante, pero no alargarnos demasiado explicando y explicando, porque esta es una de las cosas que nos hacen perder el interés de la persona que nos está leyendo enseguida. Así que de eso se trata la máxima de cantidad, de
ser coherente pues, con lo que queremos transmitir y transmitir eso en las palabras exactas. Después está la máxima de relación. La máxima de relación va sobre relevancia. Incluye solo información que sea relevante, incluye solo cosas que sean importantes. Si el lector está empezando a darse cuenta de que estás parasitando su tiempo, de que le dices una cosa importante, luego 3 que no le importan, otra que es importante, luego otras 3 que no le importan, o 2 o una. Esto se trata de que si en tu texto hay partes que son relevantes y hay partes que no son relevantes, cada una de las partes de tu texto que no sea relevante está invitando al lector a que se vaya a otra parte por patas. Así que preocúpate de que toda la información que seleccionas para tu texto sea relevante. Que sea relevante teniendo en cuenta, ya lo sabes, el problema que tiene tu lector y la solución que tú le quieres transmitir. Y por último está la máxima de modalidad. La máxima de modalidad se trata de ser claro y ordenado y evitar la ambigüedad. Obviamente, para cualquier tipo de comunicación que quieras establecer, ya sea oral o ya sea escrita, no puede ser oscuro, no puede ser ambiguo. Tienes que dejar bien claro lo que quieres comunicar y además tienes que comunicarlo de una forma ordenada. Precisamente las 3 tácticas anteriores, especialmente la de la pirámide invertida y la fórmula IDA, ya te dicen ese orden cuál debe ser. Entonces, dentro de ese orden, tienes que asegurarte de que en todas las partes hay claridad y que en ninguna de ellas hay ambigüedad, porque en el momento en que yo me tengo que pensar si me estás diciendo esto o me estás diciendo lo otro, pues aparte de que eso no da una buena impresión de ti porque me da la sensación de que igual me estás queriendo engañar, pues no me voy a poner yo a pensar a ver qué es lo que me estás diciendo, ¿de acuerdo? Esto también habíamos hablado de ello ya. Entonces, mira qué rapidita ha sido esta clase. Lo que me interesa de esta clase es eso, que cojas estas 4 técnicas, que te las aprendas bien, que te empapes de ellas, que las tengas muy claritas en tu cabeza y ahora vamos a escribir, porque ya sabes que lo que me interesa en estos ejercicios es que vayas escribiendo, que todos los días, en todas las clases, aunque sea un poquito, vayas escribiendo para soltarte. Porque si tú vas escribiendo en estos ejercicios, en el momento en que ya tengas que escribir ese texto definitivo para tu web, pues ya tendrás trabajo adelantado, ya tendrás más confianza, ya tendrás más soltura. Por eso soy pesada con lo de que escribáis cuando acabáis las clases y con poneros ejercicios de escribir, que ya sé que igual os sentís así un poco como en el cole, pero claro, este es un curso de escritura persuasiva. Tenemos que aprender a escribir. ¿Y cómo se aprende a escribir? Pues escribiendo, como se aprende todo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser esto. Tomando como modelo tu negocio, y quien dice negocio dice tu temática, tu producto, tu servicio, vas a crear un texto utilizando el modelo AIDA. Por eso te lo he puesto tan estructuradito, tan bonito y tan fácil de comprender y de imitar. Yo lo he hecho con el copywriting, tú lo vas a hacer pues con lo que sea que quieras vender o que quieras promocionar o que quieras presentar en ese texto. Y para crear la llamada a la acción, vamos a utilizar la técnica For You, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta las máximas. Y te dirás, bueno, ¿y por qué me dejas fuera la pirámide invertida? Pues te dejo fuera la pirámide invertida porque como creo que es una técnica muy obvia, que realmente no hace falta pensar tanto, solo se trata, es que es muy facilito, ¿no? Una vez que ya sabes que las cosas tienen que ser así, no es que tengas que practicar a escribir lo importante delante, ya sabes que tienes que jerarquizar la información tomando como base la importancia que tiene esa información. Así que, ya sabes, vuelve a la parte de la clase donde exponíamos el modelo AIDA con sus 4 partes, 5 partes sería positivo que introdujeras también la C de confianza, de credibilidad y que crees ese texto. No tiene que ser un texto súper curradísimo, no tiene que ser un texto súper largo, porque ya sabes lo que hemos dicho de la longitud de los textos, sino que sencillamente lo que quiero es que te familiarices con la técnica y que entiendas exactamente de qué tienes que hablar en cada parte y cómo tienes que hacerlo.
Así que este es el ejercicio de la clase de hoy, ¿de acuerdo? Es muy facilito. Y nada más. Como te prometí, esta iba a ser una clase rapidita, esta iba a ser una clase ligera y breve. Apúntatelas todas bien, que no se te olvide ninguna. Y ya sabes que si tienes cualquier duda o tienes cualquier sugerencia, puedes escribir al apartado de soporte de la intranet de boluda.com y contarnos ahí todo lo que te apetecería que hiciéramos, que contáramos o que respondiéramos. Así que nada más. Nos vemos en la clase número 7 y hasta entonces, adiós.